Bueno, muchas gracias. Otra vez estamos en Ritmo Verde, nuestro noveno capítulo. Esta locura que se nos ocurrió hace algunos meses, que creo que ha tenido muy buena atracción, donde hablamos sobre sostenibilidad, hablamos sobre temas relevantes y sobre todo entrevistamos a personajes que entienden y están trabajando en pro de la sostenibilidad. Y creo que eso es lo más importante para que nuestro público pueda entender, comprender qué es la sostenibilidad, qué se está haciendo y quiénes son aquellas personas o personajes que realmente lo están haciendo y lo están haciendo bien. En este capítulo vamos a hablar sobre el capital natural y sobre todo uno de los 9 límites planetarios, que es la integridad de la biosfera. Creo que nos estamos desviando un poquito de lo que tradicional hablamos y nos concentramos mucho a veces en la sostenibilidad de la construcción. Pero la biosfera y nosotros como seres humanos tenemos que tener tenemos que ser buenos vecinos con aquellos recursos naturales que no son aquellos recursos que nosotros utilizamos y que lamentablemente por el crecimiento humano, la expansión de ciudades, la expansión de la agricultura, comenzamos a tomar estas biosferas y estos elementos naturales y los comenzamos a complementar con elementos nocivos y dañinos, y creo que ya vamos a hablar un poco sobre los retos, pero ahí tenemos una problemática importante como seres humanos. Hay un concepto que dice la sostenibilidad fuerte, y la sostenibilidad fuerte indica que hay cierto capital natural que no es renovable y que si lo eliminamos o lo consumimos no lo podemos volver a tener. Entonces creo que la responsabilidad como seres humanos, como civilización, es poder entender cuál es ese efecto que estamos haciendo. Y la problemática justamente es la pérdida de biodiversidad. Y tenemos que trabajarlo, y por eso hemos invitado a Tarcisio Granizo. Me voy a permitir dar una pequeña biografía para introducirte. Gracias. Tarcisio es biólogo ecuatoriano. Ha trabajado en conservación ambiental en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en varios países de América Latina por más de 30 años. Actualmente es director del Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, en Ecuador. Fue ministro de Ambiente del Ecuador desde mayo del 2017 hasta agosto del 2018. Es autor y coautor de publicaciones científicas y de difusión. Entonces creo, Tarcisio, que estamos en buenas manos para justamente topar este tema. Y para arrancar, cuéntanos un poco sobre ti. Creo que encapsulamos lo que eres, pero quisiéramos saber cómo fue tu niñez. ¿Dónde salió ese amor sobre la naturaleza, sobre la conservación y la sostenibilidad? Y después ya podemos ir ahondando un poco en la organización y qué están haciendo. Bueno, con mucho gusto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. No sé a dónde miro. A Fernando, a la cámara. Ya. Bueno, está bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo nací aquí en Quito. Digamos, a los 4 años nos fuimos al Uruguay a vivir un par de años. Ahí hice mi jardín de infantes y después por aquí, pues, ¿cómo se me metió el bichito de la conservación? Primero por mi papá, que de alguna forma, siendo veterinario como era, andaba en el campo y me enseñó un poco a también andar por el campo. Pero yo creo que fue, como a muchos de mi generación, un famoso programa de fauna que nos metió en este mundo, y era el famoso programa precisamente Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, un famoso naturalista español que era en aquel entonces un influencer, si es que se puede llamar así, con su programa, que era un programa que relataba lo que es la fauna en el mundo. Y ahí a uno se le fue metiendo el bichito de, bueno, qué chévere los animalitos y eso, pero estamos viviendo una época en la que hay mucha cacería. En ese entonces había mucha cacería, hay hasta ahora deforestación, y estos animales están desapareciendo. Después ya
entré a la universidad, estudié biología, hice una maestría en temas de gestión industrial de ambiental de industrias, cosa en la que nunca he trabajado. De hecho, de paso, me metí de lleno a la conservación ambiental y después fui poco a poco derivando en esto que es la conservación, las políticas públicas de conservación de la naturaleza. Y aquí estoy. En efecto, fui ministro. Los ministros de ambiente no duran mucho, pues, en el Ecuador. Entonces, fui 15 meses ministro de ambiente. Logramos hacer algunas cosas bien bonitas. Tuve un hermoso equipo de trabajo en el ministerio. Aprendí, comprendí lo que es ser funcionario público y lo duro que es muchas veces. Funcionario público tiene una mala fama. Pero me di cuenta de que al menos en el Ministerio del Ambiente y la mayor parte de las personas del ministerio eran personas que estaban puestas la camiseta de la conservación. Y eso me gustó muchísimo. Y ahora pues estoy en WWF, que es una organización mundial que opera en más de 100 países y que ha venido trabajando en el Ecuador desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los años 60, incluso cuando WWF fue una de las primeras organizaciones internacionales en apoyar a Galápagos en los años 60. WWF creó la estación Charles Darwin. Ah, qué interesante, no sabía. Y ahora pues estamos desde hace algún tiempo ya con una oficina aquí en Quito, con una oficina en Guayaquil, con una en Coca, en Puyo, con gente trabajando en diferentes partes del país, con más de 30 proyectos de conservación de todo tipo en el Ecuador. Así, qué interesante. En breve, soy abuelo de una nieta hermosa y eso es lo último que me ha pasado y lo más bello. Qué lindo. Hablando un poco de las nietas y para entender un poco la problemática, yo estuve en un conversatorio con Roque Sevilla y a él le preocupa muchísimo lo que está pasando con el planeta y sobre todo que el ser humano no va a poder acoplarse. Biológicamente no podemos acoplarnos a un mundo que esté en 40 y pico de grados y con humedad del 90%. Y justamente él hablaba de sus nietos y esa era su preocupación y por eso él está luchando tanto por la sostenibilidad. Entonces creo que nos debemos no solamente a estas generaciones, sino a las próximas generaciones, ¿no? Así es, definitivamente. Mira, nosotros estamos atravesando el mundo. Está atravesando 3 grandes crisis ambientales, ¿no? La del cambio climático, que ya sabemos. La crisis de la pérdida de la biodiversidad que tú mencionabas al inicio. Y la crisis de la contaminación. Son las 3 tremendas crisis más, no solo ambientales, son civilizatorias, ¿no? Correcto. Ponen en peligro a la especie humana y a otras muchas especies. Hablando de pérdida de biodiversidad, WWF sacó un estudio, cada 2 años hace un estudio que se llama el Living Planet Report. Ya. El reporte Planeta Vivo. En el último reporte, luego de varios estudios, análisis de poblaciones de especies, se llega a la conclusión de que el planeta ha perdido 68% de poblaciones de ciertas especies. Pero en América Latina esa cifra llega al 96%. Entonces, eso quiere decir que si antes había 100 jaguares en el Cuyabén, ahora hay 4. Es decir, la disminución de una población puede implicar en el mediano y largo plazo la extinción de la especie. Entonces, hay especies que están en un grave peligro de desaparecer. Y esto es importante entender bien porque la biodiversidad no es solo pensar que ahí están los animalitos, las plantas, etcétera, ¿no? Es que la biodiversidad está relacionada con nuestra propia supervivencia, porque el 30-35% de los productos agrícolas que comemos dependen de la polinización, que es un fenómeno natural. Todo el mundo conoce que las abejitas polinizan, pero no solo las abejitas polinizan, muchísimos otros insectos, murciélagos, ratones y otras aves también polinizan plantas que nos sirven para la alimentación. La biodiversidad está relacionada con la medicina. El 70% de las medicinas de las farmacias, no hablo de la medicina natural, de las medicinas de las farmacias, de las medicinas de farmacéuticas, vienen de productos naturales. Para empezar, la aspirina viene del sauce. No sé si sabían eso. No sabía. Del sauce se saca el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. La biodiversidad está relacionada con nuestra propia supervivencia como especie. Y claro,
tal vez es por desconocimiento o cultura o educación, pero la persona común y corriente no entiende esto y no capta la problemática y eso es complejo. O sea, el proceso... Y hay un poquito para que me cuentes cuál es el foco de WWF y qué está haciendo justamente para educar a la población en estos temas tan importantes, para concientizar que no somos la raza humana suprema y que es un tema que hay que preocuparse porque estamos con un elemento no solamente en el tema climático, sino con esta interacción natural de sobrevivencia de tantos elementos que dependemos. Así es, la primera cuestión que hay que entender es, y que tratamos de hacer entender a la gente, es que el tema ambiental, la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales, no es un tema de ambientalistas, pues. No es un tema de ecologistas, no es un tema de científicos, es un tema que nos corresponde a todos, por las razones que estoy mencionando, ¿no? Porque dependemos de la biodiversidad. Por eso es que la biodiversidad es considerado un recurso estratégico en la Constitución. Porque precisamente se entiende que es un elemento, digamos, es todo lo que nos rodea y que nos da los elementos para poder vivir. Para seguir en este recuento de cosas que nos da la biodiversidad, sin biodiversidad no habría suelos fértiles. Si tú analizas un suelo, está lleno de bichos. Esa cantidad de bichitos es también parte de la biodiversidad. La biodiversidad está relacionada con la alimentación cuando tienes 70 y más variedades de papas, ¿no? Ahora nosotros solo conocemos la chola, que es la que más conocemos, pero hay 70 variedades de papas en el Ecuador, más de 300 en el Perú. ¡Qué locura! Y eso también es biodiversidad, es la diversidad genética que llamamos, ¿no? Entonces sí, ¿qué hace WWF? Bueno, nosotros tenemos o sea, quisiéramos hacer de todo, pero no nos da el cuero, como decimos en el Ecuador, ¿no? Es decir, digamos, tenemos que enfocarnos y ha sido difícil este trabajo de priorizar, enfocarse y básicamente lo que hacemos es varias cosas, ¿no? Empezando por entender que, el concepto anterior, que la conservación no es solamente ambiente, sino también economía y sociedad. Correcto. Es decir, los tres pilares de la sostenibilidad. Los tres pilares de la sostenibilidad que son el pilar económico, el pilar social, de equidad social y el pilar ambiental. Correcto. Cuando esos tres pilares estén alineados, balanceados, entonces vamos a tener una sostenibilidad. Nosotros venimos trabajando en eso, es decir, nosotros no hacemos la conservación de los años 70 o 60, que era más enfocada a la protección de los animales y las plantas, sino lo que buscamos es la relación de esos animales y esas plantas con la gente y trabajar desde ese ángulo, ¿no? Es decir, ¿qué hace a la gente deforestar? ¿Cuál es el principal problema ambiental del Ecuador que contribuye al cambio climático, que contribuye a la desaparición de especies, que contribuye a la contaminación? Es la deforestación. Aquí se deforestan 80,000 hectáreas al año, más o menos, ¿no? Eso es 80,000 canchas de fútbol al año. ¡Qué locura! Entonces la pregunta es ¿por qué se deforesta? ¿No? Entonces se deforesta para producir alimentos. Correcto. ¿Ya? Sin embargo, este es un país que desperdicia el 40% de lo que compra en los mercados y supermercados. Nosotros, tú, yo, ustedes, compramos 10 manzanas y botamos 4. Y por el otro lado tenemos 33% de los niños con desnutrición crónica. Entonces, ampliamos destruimos el bosque para sembrar, producimos alimentos que botamos y al mismo tiempo otros los necesitan. O sea, el sistema no funciona, no puede funcionar así, no es sostenible. Correcto. Entonces, lo que buscamos es producción libre de deforestación, por ejemplo. Trabajamos con pequeños, medianos y grandes propietarios industriales, compañías. Por ejemplo, tenemos un trabajo muy fuerte con pesca. Ya. Trabajamos con el sector atunero, mejorando las artes de pesca del sector atunero, las prácticas de pesca para que sean más sostenibles, menos impacto en la
en la naturaleza, lo mismo con el sector artesanal pesquero. ¿Y qué sería una pesca sostenible para que nuestro público entienda? Claro, una pesca sostenible. ¿Qué no es sostenible? ¿Qué es el status quo? Claro ¿Y qué es sostenible? El ejemplo, hay dos ejemplos clarísimos de no sostenibilidad en la pesca. La una es lo que se llama la pesca incidental. Es cuando tú tiras una red para pescar atunes y te salen atunes, pero también salen tortugas, delfines, tiburones y otras especies que no querías. Todo. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el arte de pesca para que solo pesque atunes. O tener las herramientas para liberar, que sí se hace en el Ecuador, ojo, liberar tiburones, rayas, delfines, tortugas de las redes de pesca para que solo puedan ser recuperados los atunes. Y otro ejemplo es el hecho de que, por ejemplo, para la pesca de atún se utilizan unas estructuras que se las pone en el mar que hacen sombra bajo el agua. Son unas grandes, del tamaño de una sala, digamos, ¿no? Yeah. Con unos colgantes así. Y han descubierto que los atunes les gusta meterse debajo de eso. Cientos de atunes. Entonces, una vez que ya está lleno de atunes de eso, que buscan como una sombra, van los barcos cerqueros con las redes de cerco que se llaman, rodean eso y jalan la red. Pero esas estructuras se quedan flotando abandonadas en el mar. O sea, le dejan ahí y eran hechas de plástico, pues. Entonces terminaban en Galápagos, contaminando Galápagos y otros sitios de la costa. Entonces estamos, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho un gran sector, más o menos el 45% de la flota atunera ecuatoriana es construir esas estructuras de madera y otros elementos biodegradables. Ya. Entonces eso le ha llevado a que este sector atunero que quiere hacer las cosas bien hechas, tenga por primera vez en la historia de la pesquería ecuatoriana una certificación de pesquerías, que es del Marine Stewardship Council, primera vez que una pesquería ecuatoriana recibe esta certificación. Gracias a que han adoptado una serie, no solo eso, una serie de prácticas más sostenibles, ¿no? Entre otras, liberar especies de pesca incidental. Y claro, retomando a la tríada, ¿no es cierto? Sociedad, planeta, economía. Estas certificaciones le van a permitir abrir otros mercados y eso significa más plazas de trabajo. Entonces, eliminamos la concepción de ser sostenible es caro, ser sostenible es complicado. O sea, al final del día, ser sostenible es una decisión y es buen negocio. Es un buen negocio. Correcto. Porque precisamente un atún certificado en mercados que buscan eso es el que es más apetecido. Correcto. Lo mismo hacemos con el sector bananero. Hay bananeros que tienen banano, no es orgánico, pero es un banano con buenas prácticas ambientales y sociales, con certificados que se venden en mercados alemanes, un convenio con un supermercado alemán, un banano que está al lado del otro banano, pero este tiene el sellito que dice, este certificado cuesta un poquito más, pero tiene una historia detrás. Tenemos una linda asociación con Pacari, que es esta fábrica de chocolates. Correcto. Que nosotros promovemos un cacao, ahí sí, un cacao orgánico, con comunidades indígenas en el Cuyabeno. Este cacao es comprado por Pacari y hacen una serie de chocolates con el logo del panda, de WWF, que están en los mercados, no solo nacionales, sino internacionales. Y ellos pagan un excelente precio a los productores y bla, bla. Entonces se cierra como el círculo, ¿no? ¿Cómo se logra que el cacao sea orgánico y tenga certificaciones? Es porque es un cacao libre de deforestación. Ellos plantan cacao, las comunidades indígenas plantan cacao en zonas que ya están alteradas o que han sido chacras toda la vida, y ese cacao de muy, muy buena calidad lo venden a Pacari. Entonces, conjugar, mezclar, empezar a trabajar con los sectores productivos es una tarea fundamental de nosotros. Y estabas hablando hace un momento de educación. Sí, nosotros tenemos un programita de educación. No es educación ambiental, mira, es educación. En escuelitas aisladas, en la Amazonía, en la costa, en donde a través de metodologías hacemos que los niños, niñas mejoren sus habilidades educativas usando ejemplos de la zona, usando herramientas y metodologías Montessori,
Hemos visto que las comunidades, los niños y niñas de las comunidades donde trabajamos han mejorado sus habilidades matemáticas, por ejemplo, y todos con ejemplos locales, usando semillas, usando flores, las cosas del bosque. En lugar de el elefante en el texto de escuela de la ciudad, usan los animales de la zona. Es decir, ha sido una experiencia tan bonita que el mismo Ministerio de Educación nos ha pedido que la repliquemos en otras zonas. Y siempre, pues, nuestras campañas, una de las más importantes que tenemos, que se produce una vez al año y a la cual les invitamos a ustedes a ser parte también, es la Hora del Planeta, ¿no? Ya, okay. Es la Hora del Planeta cuya manifestación más evidente es que se apaga la luz una hora, pero más allá de apagar la luz, que es un tema simbólico, cada año agarramos un tema diferente para ir introduciendo ciertos temas en la sociedad que nos interesa que la gente conozca. Lo interesante de la Hora del Planeta es que mucha gente se une y hace la Hora del Planeta sin siquiera vincularse con nosotros. Es decir, se ha internalizado hacia otros actores, gobiernos autónomos centralizados, empresas privadas, colectivos de la sociedad civil, y hacen su Hora del Planeta sin comunicarlos. Claro. Lo cual es fantástico, nos parece fabuloso. Es una maravilla. Así que ese es nuestro evento cumbre en el año y se hace en más de 160 ciudades, ¿no? Bueno, nos comprometemos como CES, aquí está mi equipo, les estoy viendo a cada uno para ser parte de la Hora del Planeta, que creo que buenísimo. Hay que sumar. Además que la sostenibilidad es eso, sumar, ¿no? Es colaborar, es buscar soluciones en conjunto y no solamente trabajar uno solo, porque el reto y la problemática es inmensa, pero si la voluntad hay, pues yo creo que lo logramos y lo lograremos. Qué interesante entender que, claro, uno en los años 70 y 80, la concepción del ecologista era esa persona que se ataba en el árbol, sí, un guerrero, pero también triste porque... y justamente lo que estaba hablando hace un rato es, mientras más gente y más personas nos involucremos y estemos convencidos, y el mensaje que estábamos conversando, que la sostenibilidad es rentable, es un buen negocio, creo que el camino es por allá. Les veo, sí, tal vez sí hay ciertas acciones que requieren que seamos más drásticos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay que llegar a la gente de una manera diferente, ¿no? Sí, sin negar que a veces es necesario amarrarse a los árboles, pero nosotros preferimos trabajar con los que cortan el bosque, preferimos trabajar con los que defienden el bosque, preferimos hacer que la gente entienda que el uso de la madera no es malo per se. Es decir, nosotros todos tenemos madera en nuestras casas, yo tengo madera en mi casa, y este es un país con vocación forestal. Lo que hay que saber y entender es que se necesita una estrategia de manejo forestal sostenible en el Ecuador, que Correcto. No tenemos todavía. Correctísimo. Hay ejemplos, hay muy buenas ideas por ahí, pero no hay una política de Estado de un manejo forestal sostenible. Por ejemplo, en otros países, Bolivia es un buen ejemplo de eso, hay bosques certificados, que son entregados en concesión a comunidades locales para que exploten el bosque de una manera sostenible, le dejen regenerarse, en 15, 20 años vuelven por ahí. Es decir, hay un manejo forestal que es lo que nos hace falta. Ese tipo de temas son los que hacen falta en el país. ¿Cómo hacer? Y hacia allá va este concepto que nosotros manejamos mucho, que es el de la bioeconomía. ¿Cómo puede ser que un país que está entre los 15 más megadiversos del mundo, quizás el Ecuador el más megadiverso si le consideramos al tamaño del país, claro, ¿cómo puede ser que no sea capaz de aprovechar esa megadiversidad de una manera sostenible y justa? Porque si nosotros le apostáramos a la bioeconomía, podríamos estar haciendo investigaciones que nos permitan, por ejemplo, obtener nuevas medicinas del bosque, que puedan ser patentadas por el Ecuador. Tú sabes que una patente de esas cuesta millones de dólares, o recibes millones de dólares una vez que le haces funcionar a este producto. ¿Cómo puede ser posible que no podamos
explotar, tener una vocación forestal, explotar la madera, maderas finas, de una manera sostenible. Somos un país que ya casi ha exterminado la caoba, que es la madera más fina de Sudamérica y una de las más finas del mundo. ¿Qué tal si empezamos a un programa de reforestación con caoba, de manejo de caoba? Obviamente, son programas de mediano y largo plazo. Una de las cosas que nos ha liquidado a nosotros como país es el cortoplacismo. Correcto. Los planes de desarrollo duran 4 años. Si el país se reinventa cada 4 años. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gases duran 4 años. Entonces debería haber una planificación de temas estratégicos que vaya más allá de los 4 años. Y que cualquiera que sea el gobierno, de la tendencia que sea, siga con ese plan. Y te voy a poner, para terminar, el ejemplo que sí existe en este país de eso, es Cuenca. Ya. Cuenca ha tenido alcaldes de las más diversas tendencias, pero todos han seguido una línea. Y Cuenca es lo que es, ¿no? Por eso. Sí, yo creo que en un capítulo anterior que hablamos con Jorge Anhalser, hablábamos de esa sana envidia de esos ríos que tiene Cuenca. Lograron limpiar los 4 versus ríos. Nuestro Machángara, ¿no? Por y ejemplo. San Pedro. Entonces, es posible, se necesita voluntad y hay ejemplos claros. No hay que irse a otro país, no hay que irse a otro continente. Así es. Hablando un poco del tema de la caoba, hoy por hoy en sostenibilidad en construcción y sobre todo en Europa, la tendencia es que las estructuras vayan hacia utilizar madera. Uh-huh. Entonces, interesante identificar ciertas especies de madera que puedan ser utilizadas ya sea para estructura o para elementos más, por ejemplo, mesas, closets, que puede ser una madera un poco más fina. Pero si hay un manejo sostenible de la madera, se puede hacer. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar aquí en el Ecuador hace unos 23 años, sí era común poder encontrar madera fina local. Claro. Hoy por hoy no. No se consigue. Hoy por hoy, cero. Tienes que ir al mercado negro, que también hay mafias que... Correcto. ¿Cuáles serían los pasos, por ejemplo, para tener una industria maderera sostenible? ¿Qué actores tienen que ser los que influyan y para poder generar un... Eso es bien interesante. Yo creo que ahí hay una cadena que tiene que estar bien identificada. Pero sobre todo lo que tienes que encontrar y buscar bien es la trazabilidad, ¿no? De la madera. Es decir, ¿de dónde viene la madera que estás comprando? Y esa madera tiene que tener una historia. A ver, esta madera viene de un bosque certificado, de una comunidad X, puede ser indígena, no indígena. Esta madera fue cortada de esta manera, esta madera fue transportada así, llegó acá con los permisos y las autorizaciones correspondientes, es madera legal que viene de un bosque manejado. Eso es la última meta, la meta última de un manejo forestal sostenible. Ahora, ¿qué necesitas para eso? Primero necesitas encontrar bosques que puedan ser utilizados de esa manera, que sí los hay. Segundo, tienes que enseñar a la gente a manejar ese bosque, a ralearle cuando sea necesario, al tipo de corte que tiene que producirse, qué árboles se cortan, cuáles no. Dejar un poquito de árboles como árboles de madres que se llaman, ¿no? Los que generan semillas para la próxima camada, vamos a decir así. Y tener toda la cadena de seguimiento de donde viene la madera hasta el aserradero y hasta el cliente, bien trazada, bien identificada. No es difícil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Se puede, se ha hecho en muchos países. Pero para eso necesitas, primero, entre otras cosas, una estrategia nacional de investigación forestal que no tenemos. Sabemos cómo sembrar eucaliptos, sabemos cómo sembrar algunas especies madereras, pero no sabemos mucho sobre la misma caoba. Claro. La caoba es muy difícil de producir en cautiverio, digamos, en vivero. Entonces hay que encontrar científicos que estén dispuestos a estudiar algún tiempo cómo manejar la caoba. Yo ponía un ejemplo, mira, un árbol de caoba en el bosque, en pie, puede costar $40,000. Un árbol.
¿ya? Es tan valiosa la madera que muchos madereros van con helicópteros a los sitios, llegan, cortan el árbol y se lleva el helicóptero el árbol, ¿no? Porque el precio que tiene una caoba es así, da para ese tipo de manejo. Yo me ponía a pensar qué tal si una comunidad indígena, por ejemplo, de Sociobosque, que es este programa del gobierno de incentivos para tener el bosque en pie, logra, por ejemplo, digamos, en 10 hectáreas tener, o en, no sé, 1000 hectáreas, porque las comunidades tienen grandes áreas, 1000 árboles de caoba. Haga los números, 50,000 por 1000, ¿ya? Y lograr que esa caoba pueda tener la trazabilidad que los mercados responsables requieren, y eso podría ser un foco una fuente de ingresos impresionantes para una comunidad indígena o campesina. Claro, justamente esa era mi siguiente pregunta. La idea sería ir hacia las comunidades indígenas para que puedan autorregenerar estos bosques. Pero por una razón, porque ellos son los dueños de los últimos bosques que quedan. Pues. De acuerdo. Y quedan bosques porque son ellos los dueños y los protegen. Pues. Claro. Y claro, hoy por hoy vemos las famosas plantaciones de teca para exportar, pero no creo que una teca y una caoba va a ser mucho más difícil, ¿no? Ahora, yo no satanizo las maderas, digamos, que vienen de afuera, ¿no? Ni siquiera el eucalipto. El eucalipto es una madera muy noble. Le cortas, vuelve a crecer. Se quema, vuelve a crecer. Te sirve para un montón de cosas. No será la madera más fina, pero lo que sí es importante, y esto es fundamental entender, que hay que saber dónde se siembra el eucalipto, ¿ya? En qué condiciones, para evitar, porque el eucalipto genera erosión, genera desecamiento de napas freáticas, del agua que está debajo, en el suelo, genera un montón de problemas, se incendia fácilmente. Entonces hay que saber dónde cultivar, hay que saber dónde cultivar la teca, no a expensas de los bosques nativos, y hay que saber manejar los bosques nativos para que también sean parte de la cadena productiva de la madera en el Ecuador. Pero para eso necesitamos investigación, decisión política, como decías tú hace un momento, y tener clara la trazabilidad. Y eso también afecta a la biodiversidad, porque se genera una zona ecológica donde está el árbol nativo y toda la fauna y flora que es de ese mismo bosque, ¿no? Entonces, también recuperamos esa biodiversidad. Recuperamos la biodiversidad, regeneramos los suelos, porque los árboles nativos generan humus. Muchas veces el eucalipto, cuando hay plantaciones de eucalipto, tú ves los suelos, solo hojas de eucalipto y nada más. Claro. Tienen una toxina, pues. El mentol ese del eucalipto mata todo lo demás. Entonces, todas esas cosas hay que entender. Y claro, son temas que tienen que ser planificados en el mediano y largo plazo, y eso nos falta. Creo que uno de los problemas grandes del Ecuador es esa falta de planificación de largo plazo. De largo plazo. ¿Y cómo es la relación de la fundación con las universidades? ¿Qué apoyo se les da justamente para poder identificar estas líneas de investigación necesarias, multidisciplinarias? Porque no es simplemente tal vez un doctor en biología, sino se va a necesitar alguien que pueda ayudar en temas de procesos agrícolas, financiamiento, o sea, claro. Hay un sinnúmero de... Mira que en nuestra organización los biólogos somos minoría. Hay más economistas, sociólogos, antropólogos, abogados, de otras profesiones que biólogos ahorita. Porque precisamente la conservación no es solamente un tema biológico. Correcto. Es un tema, como habíamos mencionado, que involucra otros aspectos. Nuestras relaciones, tenemos muy buenas relaciones con muchas universidades, hemos firmado convenios, no solo para que estudiantes de universidades vayan a hacer pasantías en nuestra organización, sino también contratamos muchas veces universidades para que nos hagan estudios que nosotros necesitamos, porque nosotros no somos una entidad de investigación. De acuerdo. Por ejemplo, hemos hecho con la UDLA, una Universidad de las Américas, un estudio sobre metales pesados en peces amazónicos. Ya.
los resultados son terribles, ¿no? La mayoría de peces amazónicos tienen metales pesados en la carne. Y eso comemos, ¿no? Y eso comemos. Pero a lo que voy es a que tenemos una relación con varias universidades que es esta, ¿no? Que les contratamos para que hagan investigación, que les apoyamos a sus estudiantes para que hagan pasantías, y no solo en temas ambientales, ¿no? Tenemos convenios con universidades en donde son estudiantes de administración y finanzas, por ejemplo, que van ahí a nuestra oficina a trabajar unos 2-3 meses en temas de auditoría, por ejemplo. Claro. Hemos tenido convenio con universidades privadas, públicas, y nos va muy bien. Yo creo que es una parte importante de nuestro trabajo el tener como aliados estratégicos a las universidades. No, qué interesante justamente poder encadenar, ¿no? a las universidades, a los estudiantes, y poder establecer qué es lo crítico y entiendan practicando, ¿no? Eso, como CES, creo que es uno de nuestros elementos fundamentales de poder tener ese contacto con la academia y que vayan ampliando su diversidad de temas y tópicos, justamente para que la sostenibilidad sea un elemento multidisciplinario, colaborativo. Un tema que es extremadamente preocupante, y no sé si ustedes tienen datos y están trabajando fuertemente, son los famosos microplásticos. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué están haciendo al respecto en temas de la fundación? Claro, habíamos dicho que los 3 grandes problemas ambientales son cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Y dentro de la contaminación, un tema que nos preocupa mucho es de los plásticos. Nosotros hemos recibido un apoyo y estamos trabajando muy estrechamente con el Foro Económico Mundial en una plataforma para combatir los plásticos en el Ecuador, en donde afortunadamente hemos logrado que 3 ministerios estén a bordo: Ambiente, Producción y la Cancillería. En esta plataforma lo que busca es encontrar soluciones jurídicas, técnicas, etcétera, para disminuir el impacto de estos plásticos que están contaminando los océanos. Y sí, el tema de los microplásticos es tremendamente grave, porque una cosa es el plástico que se ve, pues, ¿no? Y que le puedes sacar. Si es que, hay gente, por ejemplo, todo lo que hace Inti Groneberg con sus máquinas pero el problema es cuando ya se hace microplástico. Y hay un estudio hecho por la WWF que indica que en ciertas partes del planeta la gente se come lo equivalente a una tarjeta de crédito al mes o a la semana o cada 2 semanas. Depende del sitio. Entonces nos estamos alimentando de microplásticos. Además, los microplásticos están, según otro estudio, ya en las nubes. Y cuando llueve, nos llueve microplásticos. Es decir, es un tema sumamente grave. Nosotros estamos abogando por 2 estrategias, ¿no? Lo que llamamos aguas arriba, es decir, el momento en que cuando llegue el plástico al usuario, ¿qué pasa antes, no? ¿Cómo cambiamos los plásticos, la fabricación de plásticos actuales a unos plásticos que sean realmente biodegradables? O sustituir el plástico por otras cosas, porque mucha gente ya está usando su bolsita de tela para ir al mercado, etc. O en lugar de las botellas de plástico PET, usarlas de vidrio, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué pasa aguas abajo? Es decir, una vez que compro el pan, saco el pan de la bolsa de plástico y le pongo en la basura. ¿Qué pasa con ese plástico? Entonces, ¿cómo mejoramos los sistemas de recolección, de reciclaje, el tratamiento que se debe dar a los plásticos? Entonces, esta estrategia, esta plataforma de plásticos donde están estos 3 ministerios está viendo esos elementos. Afortunadamente también está la industria del plástico en esta plataforma, porque no puede, es un actor fundamental y tiene que estar consciente de que hay cosas que tienen que cambiar. Y por el otro lado, internacionalmente el Ecuador está liderando con la Cancillería, y por eso la Cancillería está en esta plataforma, pero está liderando este tratado internacional que se pretende establecer para controlar los plásticos a nivel mundial. Porque el tema de plásticos no lo podemos enfrentar solo nosotros. Los plásticos que se encuentran en Galápagos, un 30% por lo menos vienen de otros países, ¿no? De Perú,
de China, de Asia, arrastrados por las corrientes marinas, de nuestro propio Golfo de Guayaquil y a través del río Guayas. Pero si no enfrentamos el tema de manera global, no vamos a poder avanzar en esto. Entonces, el tema de plásticos para nosotros es una prioridad. ¿Y qué además de lo que hemos hablado de poder tener estas iniciativas con los diferentes ministerios, ¿cómo más dan ustedes apoyo al gobierno? Tú has tenido experiencia estando adentro, estando afuera, creo que eso te da una perspectiva de cómo se maneja y eso sí. Tal vez pueden ser un poco más efectivos. Y claro, el mayor de los problemas es que todos estamos viendo al corto plazo y a largo plazo. Y actualmente, ¿qué están trabajando además del tema de microplásticos con el gobierno nacional? Con el gobierno hemos tenido siempre una relación importante. También somos claros que cuando hay que decirle las verdades a los gobiernos, a cualquiera que sea, le decimos. Correcto. Pero en general tenemos una excelente relación de trabajo con el Ministerio del Ambiente, especialmente con los mandos medios, con quienes trabajamos más profundamente, porque son gente que permanece y son técnicos y permanecen, pues que es lo más. Correcto. Con el Ministerio de la Producción, una excelente relación por todo el tema pesquero y esto de plásticos. Con la Cancillería por los temas internacionales, siempre estamos apoyando a las conferencias de las partes de las convenciones internacionales al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, apoyando financieramente para que viajen los funcionarios a estas conferencias. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación en estos temas educativos. Y con otros organismos, vamos a ver, el Consejo de Gobierno de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos, una relación de trabajo muy, muy antigua además. En fin, digamos, es que tienes que trabajar con los gobiernos. Y también con un montón de gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Tenemos firmados convenios con decenas, tenemos otra plataforma interesante que es este grupo de ciudades contra el cambio climático, que es una organización mundial, en donde están varias ciudades ecuatorianas. Hacemos un concurso que se llama el Desafío de Ciudades, para ver cuál es la ciudad del Ecuador que más ha avanzado en su lucha contra el cambio climático. Siempre gana Cuenca. Ah, qué bueno. Es bueno saber. Pero hay otras ciudades que han dado pasos importantísimos, Puerto Viejo, por ejemplo, Quito mismo, y otras ciudades pequeñitas que están haciendo esfuerzos para combatir el cambio climático. Entonces, nuestra relación con los gobiernos, tanto con el gobierno central como con los gobiernos autónomos descentralizados, es absolutamente necesaria. Y siempre estamos trabajando con ellos. Qué bueno. Eso es importante, que organizaciones serias, con conocimiento, con trayectoria y con iniciativa sean ese brazo de apoyo, ¿no? Y también te digo que trabajamos con otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos una excelente relación de trabajo con la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Relaciones con organizaciones indígenas que son parte de la CONFENIAE, la Organización del Pueblo Achuar, con los quichuas, con los cofanes, etcétera, por el trabajo en el territorio, ¿no? Claro. Tenemos una excelente relación con no sé si conoces la FENACOPEC, que es la Federación Nacional de Pescadores Artesanales del Ecuador. Ya. Es una organización que agrupa más de 350 cooperativas pesqueras artesanales. ¿Eso significa cuántos pescadores? Miles. Dirigidos por una mujer. Bueno, ya sabemos cómo son las profesionales. Nos tienen... es que es una actividad masculina la pesca, básicamente. El 95% de los pescadores son hombres. Y la federación más importante pesquera artesanal está dirigida por Gabriela Cruz, que es una mujer durísima. Alguien racional, ¿no? ¿Ah? Alguien racional que les ponga en orden. Alguien que nos ponga en orden, que siempre necesitamos. Es decir, nuestros socios, aliados, actores, son de una variedad impresionante. No, qué interesante y qué bien. Felicitaciones por ese trabajo, porque yo creo que ahí es donde se genera un verdadero cambio, ¿no? A estos pescadores artesanales, que son miles de familias y que lamentablemente el cambio climático va a ser a quienes primero afecten, ¿no? O sea, claro, porque cuando se caliente el mar, cuando hay el fenómeno del Niño, que no está relacionado con el cambio climático, pero que el cambio climático lo acelera y lo hace más fuerte,
las especies de peces buscan aguas más frías. Se van. Vaya, pésqueles, pues. O sea, les toca ir lejísimos a pescar. Y entonces, claro, como tú dices, la pesca es una de las, va a ser y es ya una de las más afectadas actividades por el cambio climático. Para no dejar a la empresa privada, hemos hablado obviamente de algunas acciones en conjunto de ustedes con ciertas áreas. ¿Con qué otros gremios trabajan ustedes o con qué gremios les gustaría trabajar y que nosotros también podríamos ser un puente, ¿no? Porque esto yo creo que no es solamente el banano, el cacao o la pesca, puede ser múltiples de otros gremios que creo que son importantes. Por supuesto, nosotros hemos empezado conversaciones con la banca, a ver cómo logramos una banca más verde. Hemos tenido contactos con grupos como La Favorita y otros de ese estilo, digamos, para ver cómo podemos trabajar conjuntamente. No hemos tenido todavía la oportunidad de trabajar con el sector de la construcción porque nuestro trabajo es más rural. Pero tú me mencionaste hace un momento estos temas de infraestructura, que puede ser un tema interesante para tratar. ¿Qué otros sectores? Pues nos interesa mucho el sector de los alimentos, lecheros, etcétera, rosas, flores, empezar a trabajar con ellos para ver cómo podemos. Empezamos a tener alguna conversación con el sector palmicultor, pero es un sector duro de convencer. Hemos tenido más apertura de los bananeros, por ejemplo. Y así pues estamos buscando, ¿no? Hay gente que quiere hacer las cosas bien y esa es la gente que a nosotros nos interesa contactar y trabajar. Qué bueno, qué bien. Bueno, si nosotros, cualquier elemento que se les ocurra, nosotros estamos aquí como Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable encantados de ser ese puente. Excelente. Y hablando de los famosos corredores terrestres, marítimos, ¿por qué la importancia de crear estos corredores biodiversos o ecológicos? Sí, corredores ecológicos o corredores de conectividad son importantes para evitar lo que se llama el fenómeno de la isla, ¿no? Cuando tú tienes un bosque y está rodeado de carreteras o cultivos, de infraestructuras, ciudades, el bosque se va quedando en una isla, ¿no? Y cuando hay eso, la ciencia indica que las especies tienden a disminuir y a extinguirse porque no hay un intercambio genético entre las poblaciones. Siempre necesitamos ese intercambio genético, ¿no? En el ser humano es igual, no nos casamos entre primos porque sabemos que hay un tema de problemas genéticos, ¿no? Es igual en las especies, ¿no? Animales y plantas necesitan ese intercambio de flujo genético. Hay animales que necesitan grandes extensiones para movilizarse, el jaguar, por ejemplo, el oso andino. Entonces nosotros lo que queremos con estos corredores de conservación, que además ya están reconocidos en la ley como categorías de manejo del Estado, lo que queremos es precisamente garantizar ese movimiento de animales, de especies, entre áreas protegidas, ¿no? Entonces estamos trabajando en el corredor que va entre el Parque Nacional Yanganates y el Parque Nacional Sangay. Para quienes no conocen, es la vía Baños Puyo. Todo lo que está a la izquierda es Yanganates, cuando bajas hacia el Puyo, y lo que está a la derecha es Sangay. Y ese corredor ha sido una experiencia muy interesante porque estamos trabajando con los productores que hay en ese corredor para que no utilicen, por ejemplo, agroquímicos, tengan una producción mucho más rentable y más barata y al mismo tiempo cuiden los bosques para permitir precisamente ese cruce de especies. Ha sido muy exitoso. Yo les invito a que vayan a las emprendimientos turísticos que hay en ese corredor, más allá del turismo de baños, que es un turismo diferente, es un turismo más de farra, de música, este es un turismo más de naturaleza, pero hay unas infraestructuras y unos emprendimientos fabulosos, con una gastronomía espectacular y cuidando la naturaleza. Estamos también trabajando en un corredor entre el Parque Nacional, entre el Cuyabeno y el Yasuní, es Cuyabeno, Limoncocha, Yasuní, también viendo cómo logramos una producción, porque aquí lo que se trata es de que la gente siga produciendo y siga mejorando sus condiciones de vida, pero dentro de una lógica diferente, ¿no?
Y estamos identificando otros corredores en los que podríamos trabajar. Esa es la importancia de trabajar en corredores. Y para entender y que nuestro público entienda cuál es la diferencia entre un bosque protector, un área protegida y un corredor, porque entiendo que en el corredor pueden haber actividades económicas o actividades humanas. No sé si eso se limita. Obviamente un corredor no se va a permitir tala, pero ¿cuál es la diferencia de los dos para entender? Bueno, depende de el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son todos los parques nacionales, reservas, etcétera, que maneja el Estado. La mayoría de estas áreas tienen gente adentro. Es decir, no es que hay áreas que no tienen gente. La mayoría tienen gente adentro. Las áreas estas tienen un plan de manejo que permite lo que se llama una zonificación, es decir, esta es la zona en donde se puede cultivar de esta forma, acá se puede hacer ciertas actividades, acá no se puede hacer nada. Hay una zona núcleo normalmente en las áreas protegidas. Entonces, dentro de este sistema hay varias categorías, están los parques nacionales, las reservas biológicas, las reservas ecológicas y otros. Después hay otras áreas que se llaman los bosques protectores, que fueron creadas para proteger fuentes de agua, básicamente. Pero pueden ser los bosques protectores pueden ser totalmente privados, o mixtos, público-privados, o comunitarios. Digamos que es una categoría menos restrictiva. Después están las que se llaman las ACUS, las áreas de conservación y uso sostenible, que son áreas creadas por los gobiernos autónomos centralizados. Ya. Un montón. Un ejemplo aquí en Quito, ¿cuál puede ser? Puntas. Ya. El Cerro Puntas es un ACUS. ¿Ya? Después están las áreas de sociobosque, que son áreas mediante las cuales el Estado paga una cierta cantidad para que no boten el bosque, que ha sido muy exitoso. 1.6 millones de hectáreas en el Ecuador están dentro de esta categoría. Qué interesante, no sabía que era tan grande que el Yasuní. Y están las áreas privadas. Y están las reservas hídricas, que son también áreas creadas para proteger el agua. Es decir, hay una gran cantidad, un mosaico de diferentes maneras de conservación. Y hay también estos corredores de conservación que cuando son oficialmente declarados como tal por el Estado, ya pasan a tener una cierta restricción, ¿no? Y hay solo 3 en el Ecuador ahorita. Está esta que les decía, Llanganates Sangay. Está la Sangay Podocarpus, que es larguísima, imagínate, desde el Sangay hasta el sur de Loja, y hay una en el norte del país, Andes del Norte se llama. No, qué interesante, no sabía que había tanta diversidad y sumas formas todo, para... más o menos el 30-40% del país está bajo alguna categoría de manejo, lo cual es muy bueno. Sí, es muy positivo, muy positivo. Y eso no significa que no se toquen. Correcto. Significa que hay que tocar bien. Y volvemos a una mentalidad sostenible de equilibrio entre la sociedad, el ser humano, el tema económico y el planeta, ¿no? Y estos corredores marítimos, el más famoso que se ha estado hablando entre Ecuador, Costa Rica y Colombia, claro, en el mar, en cambio, las ballenas, los tiburones necesitan miles de kilómetros y en una época dan a luz en un lado, se aparean en otro, entonces fundamental, ¿no? Fundamental, hay varias iniciativas. La más avanzada es esta que tú dices, es unir las islas oceánicas de Cocos en Costa Rica, a ver si me acuerdo todas, Coiba en Panamá, Gorgona y Malpelo en Colombia, y Galápagos y Hermandad, la recientemente creada, todas en un corredor que garantice la migración de muchas especies, incluyendo especies de interés pesquero, ¿no? O sea, ahí sí hay mucha restricción, ahí uno no puede ir a pescar, entendería que no, sí, porque no es que existe todavía una categoría asignada a este corredor. Se está hablando de una reserva de la biosfera. Las reservas de la biosfera son otra categoría, pero es una categoría reconocida internacionalmente. Aquí hay 8 o 9 reservas de la biosfera en el Ecuador continental. Entonces, se está discutiendo entre los 4 países cuál sería la categoría de manejo que le permita una gobernabilidad adecuada y que haya pesca, pero que sea pesca sostenible, y haya otras áreas núcleo alrededor de las islas, por ejemplo, en donde no se toque nada.
Hay otro corredor que se está hablando, el corredor azul del Pacífico, que va desde Chile hasta México, para garantizar la migración de algunas especies de ballenas. En fin, en el mar también se está haciendo este tipo de corredores. Oh, qué interesante. Y para terminar, la importancia de las ciudades en todo esto. Mira, las ciudades en América Latina concentran a la población. 70% de la población es urbana en América Latina. Las ciudades son, primero, aportan un montón de gases de efecto invernadero, por el tema de transporte principalmente. Las ciudades sufren el cambio climático por las olas de calor, por los incendios, por ejemplo. Ahorita estamos oyendo una motobomba por ahí. Las ciudades son fundamentales porque son los centros de decisión política. Son las que más consumen productos alimenticios, son las que más consumen energía. Entonces hay que tener estrategias para trabajar en las ciudades. Yo creo que lo que hacen ustedes de la construcción sostenible, ¿no? De buscar la sostenibilidad en la construcción, es una cosa fantástica, porque ¿qué significa? Yo no soy experto en el tema, pero me imagino que con una construcción sostenible es aquella que no requiere demasiada calefacción ni aire acondicionado, porque está más o menos térmicamente hecha, que no requiere, que está hecha con materiales muchas veces que no son los tradicionales, ¿no es cierto? Que aprovecha la luz, que utiliza paneles solares, yo no sé, pero ese tipo de cuestiones es fundamental para que las ciudades empiecen también a convertirse en herramientas de mitigación del cambio climático, ¿no? Y sobre todo porque en la ciudad está la mayoría de la juventud y de la niñez que necesita ser educada. Correcto. Y que serán los futuros tomadores de decisiones y que necesitan tener mucha información sobre lo que está pasando. Por eso una de las cosas que nosotros promovemos mucho es que la gente de las ciudades vaya a conocer el campo, ¿no? Vaya a conocer la selva, la Amazonía, la costa cuando... Es una invitación a salir, a conocer nuestras maravillas. Nuestras maravillas y los diferentes tipos de zonas protegidas, entender el porqué y regresar y apreciar lo que tenemos, ¿no? Así y otro tema interesante de las ciudades, y yo creo que es una gran oportunidad de las ciudades, que pueden ser focos de innovación y se puede hacer planes pilotos chiquitos, controlados, y eso ampliar, ¿no? Entonces, para mí las ciudades también representan una gran oportunidad. Y no solamente verle a la ciudad como esa masa problemática de consumo de recursos masivo y que no hay control. Yo creo que podemos hacer muchas cosas en la ciudad. Y de nuevo hay ejemplos lindísimos en el Ecuador, ¿no? Cuenca, Tena, ciudades que han logrado recuperar sus bulevares, ¿cómo se llaman los que están al lado del río? Malecones, eso, el malecón del Tena. Es decir, son ciudades que empiezan a dar ejemplos, como tú dices, ¿no? Y que deberían ser ejemplos que deberían ser reproducidos en otras partes. Qué maravilla. Tarcisio, un mensaje a nuestro público final para dar terminado esta interesantísima y que creo que nos podríamos quedar horas conversando. Primero, que me he sentido muy a gusto con ustedes aquí. Segundo, que estoy a las órdenes para lo que quieran. Y tercero, el mensaje es repetir esto que siempre digo, ¿no? Que el tema de la conservación, que el tema ambiental no es un tema solo de ecologistas, de ambientalistas, de naturalistas, es un tema que nos compete a todos y que nos involucremos todos poniendo nuestro granito de arena en el no uso de fundas plásticas de un solo uso, en el no en contaminación de agua, en no tenencia de animales silvestres en la casa. Cositas que uno puede hacer que uno dice, pero si solo yo hago, ¿qué? No, pues es que es la suma de las solo yo hago es lo que hace que nosotros tenemos un lema en WWF a nivel mundial que es juntos es posible. Y siempre lo decimos, si es que todos aportamos, vamos a poder cambiar esto. Perfecto, Tarcisio, muchas gracias. Con esto terminamos este interesantísimo episodio.
conocimos un poquito qué hace la WWF. Entendemos que el capital natural y la sostenibilidad no solamente es el animalito que está en áreas de extinción, que es muy importante y que el ratio de animalitos que se están extinguiendo es alarmante, pero que la sostenibilidad es justamente esos tres elementos: el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Y que la sostenibilidad puede ser rentable, y la sostenibilidad creo que enmarca justicia, y la sostenibilidad creo que enmarca equidad, y también enmarca equilibrio, y no nos olvidemos de eso. Que les agradezco y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.